El norte de España siempre había sido un lugar envuelto en neblina y silencio. Entre las montañas cubiertas de bosques espesos, se alzaban ruinas olvidadas que pocos se atrevían a visitar. Una de ellas, quizás la más temida, era el sanatorio de Victoria Vintera. Rafael había escuchado hablar del lugar desde joven. Historias contadas en susurros, médicos que realizaban experimentos prohibidos, pacientes que jamás salieron con vida y un director que desapareció una noche sin dejar rastro. Ahora, años después, como periodista de investigación, decidió que había llegado el momento de desentrañar la verdad. Es solo un hospital viejo. Nada más, dijo Diego, ajustando su cámara mientras se preparaban frente al coche. Un hospital viejo donde murieron cientos de personas, replicó Claudia, estudiante de medicina, con un tono que mezclaba fascinación y miedo. Si la mitad de lo que cuentan es real, este lugar fue un infierno. La cuarta en el grupo era Isabel, una mujer de unos 30 años con ojos oscuros y profundos. Ella no estaba allí por curiosidad, sino por algo más personal. Mi abuela siempre decía que su hermano fue ingresado en Victoria Vintera en los años 50. Nunca lo volvió a ver. Las palabras de Isabel helaron el aire entre ellos. Rafael lo anotó mentalmente. Una historia familiar, un caso concreto. Eso podía darle a su reportaje la fuerza que necesitaba. El camino hacia el sanatorio era estrecho, rodeado de árboles torcidos que parecían cerrarse sobre ellos. El coche avanzaba lentamente, devorado por la niebla. Cuando por fin llegaron al claro, la silueta del edificio se dibujó como un monstruo dormido. El sanatorio de Victoria Vintera era enorme, con varias salas y un cuerpo central coronado por una torre en ruinas. Las ventanas estaban tapiadas, pero algunas dejaban entrever la oscuridad interior. La fachada estaba cubierta de moho y grietas, como si la piedra misma intentara desprenderse de los horrores que guardaba dentro. No parece muy acogedor, murmuró Diego, encendiendo su cámara. Perfecto para nosotros, respondió Rafael con una sonrisa tensa. Antes de entrar, se encontraron con un hombre vestido de negro, apoyado en un bastón. Su sotana y su rostro arrugado lo delataron. Un sacerdote. ¿Van a entrar ahí?, preguntó con voz grave. Sí, padre, contestó Rafael. Soy periodista. Estamos investigando la historia del lugar. El sacerdote los miró uno a uno con ojos cansados. Soy el padre Alonso. He vivido aquí toda mi vida y les daré un consejo. No crucen esa puerta. Ese sanatorio está maldito. No solo por lo que los hombres hicieron, sino por lo que aún permanece adentro. Claudia arqueó una ceja. ¿Se refiere a fantasmas? El sacerdote no respondió. Solo hizo la señal de la cruz y dio media vuelta, alejándose lentamente entre la niebla. El grupo se quedó en silencio. Rafael fue el primero en reaccionar. Supersticiones. Lo que importa son los hechos. Vamos. Empujaron la puerta principal, que se abrió con un chirrido metálico. El olor a humedad y polvo los golpeó de inmediato. Dentro, el aire estaba pesado, cargado de un silencio antinatural. El vestíbulo era amplio, con el mostrador de recepción aún en pie, cubierto de papeles amarillentos y vidrios rotos. El techo estaba agrietado, dejando caer fragmentos de yeso. En las paredes, aún colgaban carteles descoloridos con lemas médicos. La salud es progreso. Confíe en nuestros especialistas. Isabel se detuvo de golpe. ¿Escucharon eso? Todos guardaron silencio. Desde el fondo del pasillo, se oyó un golpe seco, como si algo hubiera caído. Diego enfocó con su linterna, pero el haz de luz apenas atravesaba la oscuridad. Probablemente un animal, dijo, aunque su voz temblaba. Avanzaron por el pasillo principal. Las puertas de las habitaciones se alineaban a ambos lados, algunas abiertas, otras cerradas con candados oxidados. En el suelo, camillas volcadas y sillas de ruedas oxidadas parecían testigos mudos de un tiempo detenido.
Claudia se inclinó sobre una mesa de operaciones abandonada. «Miren esto», dijo, señalando manchas oscuras que cubrían la superficie metálica. «No creo que sea óxido». Isabel se llevó la mano a la boca. «Parece sangre». Rafael anotaba todo con entusiasmo, convencido de que estaba frente a una gran historia. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que aquel lugar respiraba, que los observaba. Llegaron a lo que parecía ser el pabellón central. Una gran sala con literas alineadas, colchones desgarrados y paredes cubiertas de inscripciones hechas con uñas o cuchillos, frases incoherentes, nombres, dibujos de ojos. De repente, Diego bajó la cámara. «Esperen». ¿Alguien escuchó un murmullo? Todos guardaron silencio. Sí, había un murmullo. Voces lejanas, susurrando palabras incomprensibles. Venían de algún lugar del piso superior. Isabel apretó la linterna contra su pecho. Mi abuela decía que su hermano gritaba por las noches. Decía que lo escuchaba en sueños, llamándola desde un lugar oscuro. El silencio volvió a caer sobre ellos, pero el aire se volvió más frío, más pesado. Claudia apuntó con su linterna hacia la escalera que llevaba al segundo piso. «Creo que ya sabemos a dónde tenemos que ir». La escalera crujió bajo sus pasos mientras ascendían al segundo piso. El aire era aún más frío y cada peldaño parecía quejarse como si no quisiera ser pisado. Cuando llegaron al descansillo, una corriente helada apagó la linterna de Isabel durante unos segundos. Ella gritó, y Rafael rápidamente la encendió de nuevo. «Fue la batería. Nada más», dijo Diego, aunque miraba con nerviosismo alrededor. El pasillo era largo y estrecho, con puertas numeradas a ambos lados. Algunas tenían marcas profundas en la madera, como si alguien hubiera arañado desesperadamente para salir. Al fondo, un letrero oxidado indicaba administración y archivos médicos. «Ahí es», susurró Claudia, señalando la dirección. La puerta estaba entreabierta. Dentro había estanterías cubiertas de polvo, cajones abiertos y papeles amarillentos esparcidos por el suelo. Rafael se inclinó y recogió un documento. Lo leyó en voz alta. «Paciente 243. Aplicación de tratamiento experimental. Sujetos no responden como se esperaba. Incrementar dosis». Levantó la mirada. No menciona el tipo de tratamiento. Claudia recogió otro expediente. «Miren esto. Paciente 251. Joven masculino, 16 años. Resistió 3 procedimientos antes de fallecer». Isabel palideció. ¿Y si era mi tío? Tenía esa edad cuando lo internaron. El silencio se hizo aún más espeso. Todos se miraron, y por un instante, nadie se atrevió a hablar. De pronto, un ruido metálico retumbó en el pasillo, como si una camilla hubiera sido arrastrada lentamente. Diego giró la cámara hacia la puerta, pero no había nadie. Solo un eco que parecía repetirse una y otra vez. «No estamos solos», murmuró Claudia. Continuaron revisando los archivos. Rafael encontró un nombre que se repetía en casi todos los documentos: Dr. Manuel Beltrán. Él era el director del sanatorio, explicó Claudia. «He oído hablar de él en la universidad. Decían que estaba obsesionado con curar la mente humana a cualquier costo». Isabel tomó un expediente y lo leyó con voz temblorosa. «Procedimiento número 47. Estimulación cerebral directa mediante corriente eléctrica. Resultados, fallidos. El sujeto dejó de respirar tras el tercer intento». Un golpe fuerte interrumpió su lectura. Venía de la habitación contigua. Rafael, con valentía fingida, empujó la puerta. La sala estaba vacía, salvo por una camilla metálica en el centro. Sobre ella, correas de cuero aún sujetaban nada. Pero lo que heló la sangre de todos fue la mancha oscura que cubría el colchón, una mancha que, incluso después de tantos años, parecía fresca. Diego grababa en silencio,
intentando enfocar cada detalle, cuando de repente la cámara captó algo que los ojos no vieron. Una figura borrosa, con bata blanca, de pie junto a la camilla. Al revisar la pantalla, Diego palideció. «Hay alguien aquí con nosotros». Isabel rompió a llorar. Mi abuela tenía razón, nunca lo dejaron salir. De pronto, las luces de las linternas parpadearon todas a la vez. El aire se volvió irrespirable, como si estuvieran bajo el agua. Y entonces lo escucharon, una voz grave, profunda, resonando en los muros. Nadie abandona Victoria Vintera. El eco se expandió por los pasillos como un rugido. Rafael cayó de rodillas, sujetándose la cabeza, mientras Claudia intentaba arrastrarlo. La puerta del archivo se cerró de golpe, dejándolos atrapados en la oscuridad. En el suelo, un último expediente cayó desde una estantería como si alguien lo hubiera empujado. En la portada se leía un nombre, Rafael Ortega. El periodista lo levantó con las manos temblorosas. Era su nombre, su fecha de nacimiento. Y un detalle imposible, fecha de ingreso en el sanatorio, el día de hoy. Isabel gritó. Diego golpeaba la puerta, pero estaba sellada. Claudia, con el rostro desencajado, susurró. Él nos estaba esperando. El aire en la sala de archivos era irrespirable. Cada vez que Rafael intentaba abrir el expediente con su nombre, las páginas parecían resistirse, pegadas como si no quisieran ser leídas. Diego golpeaba la puerta con desesperación, pero cada impacto resonaba como si el edificio entero estuviera vivo, devolviendo los golpes con ecos metálicos. Finalmente, la puerta cedió sola con un chirrido, como si alguien la hubiera abierto desde fuera. El grupo salió corriendo al pasillo, tropezando entre sombras. Las linternas iluminaban paredes cubiertas de grietas, pero también de manchas extrañas que parecían expandirse lentamente, como si fueran venas vivas. No es normal, este edificio respira, dijo Claudia con la voz quebrada. De pronto, escucharon un sonido gutural. Provenía del fondo del pasillo, de una puerta marcada con el número 17. Una respiración áspera, profunda, que parecía contener dolor y rabia. Rafael, contra todo instinto, se acercó con la cámara de Diego apuntando. Empujaron la puerta y lo que vieron los dejó helados. Dentro había una habitación oscura, iluminada apenas por un resplandor verdoso que no tenía fuente clara. En el centro, una figura encorvada, atada con cadenas oxidadas a una camilla. Su piel estaba cubierta de cicatrices y marcas de quemaduras. Los ojos, completamente blancos, se movieron bruscamente hacia ellos. El ser abrió la boca y un grito desgarrador salió de su garganta, pero no era un grito humano. Era el eco de cientos de voces superpuestas. El sonido hizo vibrar las paredes, y las estanterías del pasillo cayeron como si un terremoto hubiera sacudido el edificio. «Cierren la puerta», gritó Isabel, empujándola con todas sus fuerzas mientras el paciente se retorcía, intentando liberarse. Pero antes de que pudieran cerrarla por completo, la criatura pronunció una palabra. Beltrán. El nombre resonó entre ellos como una condena. Corrieron sin mirar atrás, hasta llegar a otra sala. Al entrar, se dieron cuenta de que no era una habitación cualquiera. Era un pabellón de pacientes. Decenas de camas alineadas, cada una ocupada por cuerpos que parecían momias. La piel pegada a los huesos, los ojos hundidos, pero respiraban. Claudia se acercó a una de las camas, horrorizada. «Dios mío, están vivos». El cuerpo se movió, lento, doloroso, como si cada respiración fuera un castigo. Y entonces todos ellos, al mismo tiempo, giraron la cabeza hacia el grupo. Cientos de ojos apagados mirándolos, como si fueran testigos mudos de su destino. Diego bajó la cámara. Esto no puede ser real. Uno de los pacientes murmuró con voz débil, casi un suspiro. «Ayúdenos». Pero al instante,
Otro paciente comenzó a reír. Una risa seca, siniestra, que se expandió como una infección entre las camas. Poco a poco, más y más comenzaron a reír, hasta que la sala entera estaba cubierta de carcajadas que no parecían humanas. Isabel gritó y tiró de Rafael para sacarlo de allí. Corrieron de nuevo, sin rumbo, hasta que llegaron a una sala más grande, con vitrinas rotas y huesos desparramados por el suelo. En una de las paredes, un gran retrato colgaba torcido. El rostro de un hombre elegante, con bata blanca y una sonrisa fría. «Él es», dijo Claudia, señalando el cuadro. «El doctor Manuel Beltrán». Rafael se acercó, iluminando con la linterna. Los ojos pintados del retrato parecían seguirlos. Y entonces, la superficie comenzó a agrietarse desde dentro. Una mano pálida y huesuda atravesó el lienzo, seguida de otra. El retrato cayó al suelo, y del marco emergió una figura alta, vestida con bata manchada de sangre seca. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero los ojos brillaban con un resplandor antinatural. «Bienvenidos a mi sanatorio», dijo con voz profunda. El grupo retrocedió, paralizado. Isabel apenas podía respirar. Claudia temblaba. Diego intentaba enfocar, pero sus manos no dejaban de sacudirse. Rafael, sin embargo, se quedó inmóvil, como hipnotizado. Beltrán extendió una mano hacia él. «Rafael Ortega, ya estás registrado. Te he estado esperando». El periodista sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En su bolsillo, el expediente con su nombre comenzó a arder, consumiéndose en humo negro. El humo negro que salía del expediente quemaba la mano de Rafael, pero él no podía soltarlo. Era como si el papel estuviera pegado a su piel. Diego intentaba ayudarle a arrancarlo, pero cada vez que tiraba, Rafael gritaba de dolor, como si le arrancaran pedazos de carne. Finalmente, el expediente se desintegró en cenizas que se elevaron y fueron absorbidas por el cuerpo del doctor Beltrán. El médico sonrió, y su voz retumbó como un eco metálico en las paredes. «Ahora eres mío». Rafael cayó de rodillas, respirando con dificultad. Claudia se inclinó hacia él, tratando de sostenerlo. «Resiste. No le escuches». Pero Rafael sentía otra cosa. Imágenes que no eran suyas, recuerdos extraños apareciendo en su mente. Veía camillas, gritos, agujas clavándose en cráneos, electrodos chisporroteando. Y en el centro de todo, veía al doctor Beltrán observándolo. Pero no desde fuera. Desde dentro de él mismo. «¿Qué me está pasando?», jadeó Rafael. Beltrán caminó lentamente hacia ellos, con pasos que parecían arrastrar ecos de cadenas invisibles. «Lo comprenderás pronto, muchacho. Eres el último eslabón de mi obra. Mi legado corre por tu sangre». Isabel se interpuso entre ellos con una valentía desesperada. «No lo tocarás. Mi tío murió aquí por tu culpa. Maldito asesino». Beltrán la miró con desdén y levantó apenas un dedo. Isabel fue lanzada contra la pared como si una fuerza invisible la hubiera golpeado. Cayó al suelo, aturdida, pero viva. Claudia corrió hacia ella, mientras Diego, temblando, alzó la cámara y grabó todo. «¿Qué demonios eres?», preguntó Diego. El médico giró la cabeza hacia él, y por primera vez la luz de las linternas reveló su rostro completo. La piel estaba cosida en varios puntos, como si se hubiera reconstruido a sí mismo con pedazos de otros. Sus ojos, dos orbes incandescentes, no tenían párpados. «Soy la ciencia sin límites. Soy la victoria sobre la muerte. Soy el sanatorio mismo». Al pronunciar esas palabras, las paredes comenzaron a temblar. Gritos lejanos resonaron en los pasillos, como si miles de pacientes despertaran al mismo tiempo. Rafael, aún de rodillas, empezó a escuchar voces dentro de su cabeza. No eran solo recuerdos, eran órdenes. «Quédate. No escapes.
Completa lo que empezamos. No, gritó, golpeándose la cabeza con las manos. No soy uno de ustedes. Claudia lo abrazó con fuerza, intentando romper la conexión. Lucha, Rafael. No eres parte de este lugar. Pero Beltrán sonrió, como si supiera que la batalla ya estaba perdida. Él lleva mi sangre. ¿No lo sabían? Su abuelo fue uno de mis pacientes. No sobrevivió, pero dejó un legado en su descendencia. Rafael sintió un frío mortal recorrerle el cuerpo. Todo encajaba. La obsesión que siempre había tenido por investigar este sitio, las pesadillas de su infancia en las que escuchaba gritos, las cicatrices inexplicables en su piel. Siempre estuviste destinado a regresar a mí, susurró Beltrán. De repente, las camas del pabellón comenzaron a sacudirse. Los pacientes momificados que habían visto antes empezaron a levantarse lentamente, moviéndose como marionetas guiadas por hilos invisibles. Diego retrocedió, bramando sin dejar de temblar. Rafael, tenemos que salir de aquí, ahora. Isabel, aún dolorida, se apoyó en Claudia. Este lugar no nos dejará ir. El sanatorio parecía transformarse. Las paredes se expandían, los pasillos se alargaban, como si el edificio estuviera vivo y jugara con ellos. Beltrán extendió los brazos y las sombras se arremolinaron a su alrededor. No se equivoquen. Ustedes ya forman parte de Victoria Vintera. Y nadie abandona este lugar. El pabellón entero vibraba como si estuviera latiendo. Las paredes sudaban humedad oscura, y el suelo crujía bajo los pasos tambaleantes de los pacientes momificados. Avanzaban despacio, arrastrando las cadenas oxidadas que aún colgaban de sus muñecas y tobillos. Claudia trataba de arrastrar a Rafael, que parecía en trance. Su piel estaba pálida, y venas oscuras comenzaban a marcarse en su cuello y brazos. Isabel, aún adolorida, se apoyaba contra Diego. «Tenemos que sacarlo de aquí», gritó Claudia. Pero Rafael se resistía, mirando fijamente al doctor Beltrán. Sus labios se movían sin que él lo quisiera. «Ellos me llaman». Beltrán sonrió con satisfacción. «Lo sientes, ¿verdad? Las voces son tuyas. Son tu familia, tu linaje. Yo los hice». Rafael se llevó las manos a la cabeza, desesperado. Voces lo inundaban, gritos de pacientes, órdenes del médico, susurros que repetían su nombre. De pronto, cayó al suelo y comenzó a convulsionar. Claudia se arrodilló junto a él. «No, Rafael, mírame. No lo escuches». Los ojos del periodista se abrieron de golpe. Ya no eran los suyos, brillaban con un resplandor amarillento. Una risa extraña, idéntica a la de los pacientes, escapó de su garganta. Diego retrocedió, horrorizado. «Claudia, creo que lo estamos perdiendo». Beltrán se acercó lentamente, cada paso resonando como un martillo. «No lo pierden. Lo ganan. Es mi obra más perfecta». Las camillas de alrededor comenzaron a vibrar, y los cuerpos que yacían en ellas empezaron a incorporarse. Decenas de figuras, deformadas, con la piel desgarrada y ojos vacíos, rodeaban el grupo. Isabel, con la voz quebrada, gritó: «No, no lo permitiremos». Corrió hacia una de las vitrinas rotas, tomó un pedazo de metal oxidado, se plantó frente a Beltrán. El médico la miró con curiosidad, como si su desafío fuera un entretenimiento. «Eres valiente, pero inútil». Con un movimiento de su mano, Isabel salió volando contra la pared, quedando inconsciente. Claudia lloró de impotencia, pero no tuvo tiempo de correr hacia ella. Los pacientes se acercaban, bloqueando el camino. En ese instante, Diego notó algo extraño en la cámara. Mientras grababa, la lente mostraba símbolos brillando en las paredes, invisibles al ojo humano.
símbolos que parecían antiguos, casi rituales. «Claudia, mira esto», gritó, mostrándole la pantalla. Ella observó y entendió al instante. Son sellos, sellos de contención. Este lugar no solo era un hospital, era un laboratorio oculto, un altar. Rafael se levantó lentamente. Su cuerpo temblaba, y su piel estaba marcada por las mismas cicatrices que habían visto en los pacientes. Con voz doble, mitad suya y mitad la de Beltrán, dijo: «Debo continuar el legado». Claudia corrió hacia él, sujetándolo de los hombros. «No eres él, Rafael. Eres más fuerte que esto. Recuerda quién eres». Por un instante, sus ojos amarillos parpadearon, mostrando el azul de siempre. «Claudia, ayúdame». Beltrán rugió con furia. «No interfieras. Él me pertenece». Las sombras del sanatorio se levantaron como un mar oscuro, avanzando hacia ellos. Diego agarró a Claudia y tiró de ella. «Tenemos que irnos ya». Rafael, con un esfuerzo sobrehumano, empujó a Claudia hacia la salida. «Corran». El suelo se abrió bajo sus pies, revelando un túnel oscuro que descendía a las entrañas del hospital. No había otra salida. Sin pensarlo, Diego cargó a Isabel en brazos y saltó. Claudia lo siguió, mirando atrás una última vez. Rafael estaba de pie frente a Beltrán, resistiendo con cada fibra de su ser. La voz del médico resonó detrás de ellos mientras caían por el túnel. Nadie escapa de Victoria Vintera. El descenso por el túnel fue una caída interminable. El grupo rodó entre piedras y polvo, hasta que finalmente aterrizó en un suelo de piedra húmeda. El aire era espeso, cargado de un olor fétido, mezcla de sangre seca y moho antiguo. Diego dejó suavemente a Isabel en el suelo. Todavía estaba inconsciente, pero respiraba. Claudia encendió la linterna y el haz de luz reveló un corredor estrecho, con paredes cubiertas de símbolos tallados a mano. Algunos brillaban débilmente, como si respiraran. «Esto no es solo un hospital», susurró Claudia, tocando las marcas. «Aquí abajo hicieron rituales». Diego apuntó la cámara, grabando cada detalle. Su voz temblaba. «¿Rituales? ¿Qué demonios tiene que ver la medicina con esto?» Claudia lo miró con una expresión seria. La medicina de Beltrán nunca fue ciencia. Era alquimia. Era brujería disfrazada de experimento. Un sonido metálico resonó detrás de ellos. Ambos giraron y vieron como una sombra descendía lentamente por el túnel. No era Beltrán, pero sí algo peor, los pacientes. Decenas de ellos, arrastrando cadenas, bajaban como insectos por las paredes, moviéndose con una agilidad imposible para sus cuerpos decrépitos. «Rápido», gritó Diego, tomando a Isabel y avanzando por el corredor. El pasillo se abrió en una cámara subterránea enorme. En el centro había un altar de piedra, cubierto de manchas oscuras que parecían recientes. Sobre él, objetos quirúrgicos oxidados, bisturís, agujas enormes, frascos con líquidos que todavía burbujeaban. Claudia se acercó y leyó las inscripciones grabadas alrededor del altar. Esto era un lugar de sacrificios. Beltrán utilizaba a los pacientes como sujetos de prueba, pero también como ofrendas. Mezclaba ciencia y lo oculto. De repente, escucharon un golpe fuerte. El túnel por el que habían caído se cerró como si hubiera sido sellado por una fuerza invisible. Y del otro extremo de la cámara, una figura se arrastraba lentamente hacia ellos. Rafael. Pero ya no era el mismo. Su rostro estaba cubierto de venas negras, y sus ojos brillaban con esa luz amarillenta. Sus manos temblaban, y de su boca escapaban frases inconexas. Continuar, el experimento, victoria, muerte. Claudia dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos. Rafael, no. Tienes que luchar contra él.
No eres su marioneta. Rafael la miró fijamente. Durante un segundo, sus ojos recuperaron un destello de humanidad. Claudia, vete. Pero antes de que pudiera decir más, su cuerpo se arqueó con un grito desgarrador. Su piel se abrió en algunos puntos, mostrando carne palpitante como si algo quisiera salir desde dentro. Diego retrocedió, horrorizado. Se está transformando. Las cadenas de los pacientes comenzaron a sonar cada vez más fuerte. Ya estaban entrando en la cámara, rodeándolos. Claudia y Diego miraron alrededor, desesperados. El altar parecía el único punto central, el corazón de ese infierno. Claudia corrió hacia él y notó que debajo había un compartimento. Lo abrió y encontró un libro cubierto de polvo y sangre seca. El diario del doctor Beltrán. Lo hojeó rápidamente, leyendo fragmentos escritos con letra nerviosa. La carne no muere, solo se recicla. La sangre transmite el conocimiento. Rafael es la clave. Su linaje completa el círculo. Claudia sintió un escalofrío. Él lo planeó todo. Desde hace generaciones. Rafael gritó de nuevo, cayendo de rodillas frente al altar. El símbolo central comenzó a brillar con fuerza, y las paredes del sanatorio parecían temblar como si fueran a derrumbarse. Isabel despertó con un quejido débil, justo a tiempo para ver la escena. ¿Qué está pasando? Diego gritó. Beltrán lo está usando como receptáculo. Está tratando de volver completamente a través de él. Las sombras comenzaron a arremolinarse alrededor del cuerpo de Rafael. Su voz cambió. Ya no era la suya, sino la del médico. He vuelto. El aire en la cámara se volvió irrespirable. Las sombras se arremolinaban alrededor de Rafael, elevándolo unos centímetros sobre el altar. Su cuerpo se arqueaba como si fuera atravesado por miles de agujas invisibles, y su voz, ya completamente tomada por el espíritu de Beltrán, resonaba con una fuerza aterradora. Al fin, mi obra maestra. El regreso de Victoria Vintera comienza hoy. Claudia, temblando pero decidida, abrió el diario del doctor. Pasaba las páginas frenéticamente, buscando cualquier pista que pudiera salvar a Rafael. Entre símbolos y anotaciones ilegibles, encontró una frase subrayada con furia. El sacrificio debe completarse con la misma sangre que lo inició. Claudia lo entendió al instante. La única forma de detenerlo es usar a Rafael. Diego la miró horrorizado. ¿Qué? ¿Quieres matarlo? Es nuestro amigo. Claudia lo miró con lágrimas en los ojos. No lo entiendes. Ya no es él. Beltrán lo controla, y si no lo detenemos, no quedará nadie vivo. Mientras discutían, Isabel, apoyándose en la pared para mantenerse en pie, señaló los símbolos del altar. Tal vez no haya que matarlo. Tal vez podamos romper el ritual, apagar la conexión. Pero no había tiempo. Los pacientes rodeaban la cámara, acercándose cada vez más, sus ojos vacíos brillando con una luz antinatural. Rafael, o mejor dicho, Beltrán, extendió las manos y las sombras se lanzaron hacia el grupo. Diego apenas alcanzó a proteger la cámara, que grababa todo, cuando una ola de energía lo arrojó contra la pared. Claudia cayó de rodillas, el diario entre sus manos, y gritó desesperada. Rafael, si aún estás ahí, lucha. Por un instante, los ojos amarillos parpadearon, mostrando el azul de Rafael. Su voz, débil, salió entrecortada. Claudia, mátame, por favor. Claudia dudó, paralizada por el dolor. Isabel, sangrando y tambaleante, se acercó al altar y tomó uno de los bisturís oxidados. Se lo tendió a Claudia. Éselo nosotros. Decide. Con un grito de rabia y desesperación, Claudia levantó el bisturí y lo hundió en el pecho de Rafael. El sanatorio entero rugió. Las paredes se abrieron, dejando escapar un coro de gritos imposibles de describir. Rafael arqueó la espalda una última vez,
y de su cuerpo salió una sombra oscura que se disolvió en el aire con un chillido desgarrador. Beltrán gritó con furia. No. El altar se resquebrajó. Los símbolos dejaron de brillar, y los pacientes, uno por uno, cayeron al suelo como muñecos rotos. El silencio se apoderó de la cámara. Rafael cayó en los brazos de Claudia. Tenía los ojos cerrados, pero una débil sonrisa en su rostro. «Gracias», susurró, antes de exhalar su último aliento. Claudia rompió en llanto, mientras Diego e Isabel, exhaustos y cubiertos de sangre y polvo, se acercaban. El techo comenzó a derrumbarse. No había tiempo para lamentarse. Diego cargó con Isabel, y Claudia, aún sosteniendo la mano de Rafael, finalmente lo soltó y corrió tras ellos. Encontraron una salida estrecha que conducía al exterior. Cuando emergieron, el cielo comenzaba a clarear. El sanatorio, a lo lejos, colapsaba sobre sí mismo, envuelto en polvo y ceniza. El grupo cayó en el suelo de la montaña, jadeando, sin fuerzas. Isabel, con voz quebrada, murmuró: «Está terminado». Diego miró la cámara, aún encendida. Había grabado todo: la transformación, el ritual, la caída del sanatorio. Con una mezcla de miedo y alivio, dijo: «Nadie nos va a creer. Pero el mundo sabrá lo que pasó aquí». Claudia, con la mirada perdida en el amanecer, susurró: «Rafael se sacrificó para que pudiéramos salir. Pero siento que esto no ha terminado». A lo lejos, entre las ruinas del sanatorio, un eco resonó como un último susurro: «Victoria Vintera nunca muere».